Shalu Shloim Yerushalayim Yishloyo Yavaich. Con este pasuk, el Rambam empieza el libro de Avodá que habla sobre los halajes del Beis Hamikdash. Con este pasuk, que habla como uno debe de pedir, buscar, preguntar la paz de Jerusalén, el Rambam nos está dando un remez sobre la importancia de estudiar estos halajes tan importantes. Para explicar esto, vamos a mencionar un medrash que habla de la importancia de estudiar sobre los korbanos y la construcción del Beis Hamikdash. En el medrash Tanhuma, Parshas Tzav, el medrash trae la importancia de estudiar sobre los korbanos, que cuando uno estudia sobre los korbanos, Hashem lo considera como si uno está trayendo un korban, siendo que hoy en día no tenemos un Beis Hamikdash. El estudio es considerado como si nosotros estamos participando en traer el korban. Y el Medrash trae ahí que lo mismo es con la construcción del Beis Hamikdash. Y el Medrash trae una historia que cuando Yehezkel, el profeta que estuvo en el exilio de Babilonia, cuando él recibe la profecía cómo se va a ver el tercer templo, de las medidas, los diferentes aulas, cuartos, estructuras del tercer Beis Hamikdash, cuando él tiene esa visión, Hashem le dice, ahora cuenta todo esto a Bnei Israel para que puedan construir. Y Yehezkel le pregunta a Hashem, a lo mejor sería mejor esperarse un poquito para comentar todo esto al pueblo de Israel, siendo que no pueden construir. La nebuá del Beis Hamikdash es traído que fue 25 años después del exilio. El primer exilio, entre el primer y segundo Beis Hamikdash, hubieron 70 años. Y Yehezkel le dice a Hashem, siendo que ahora que los judíos están dolorosos de la destrucción del Beis Hamikdash, están en el exilio, todavía no fue momento para construir el segundo Beis Hamikdash. Yehezkel le pregunta a Hashem si a lo mejor contarles a los judíos sobre el Beis Hamikdash después que suban para construir el segundo templo, que va a ser años después de la profecía. Dios le dice a Yehezkel, de ninguna forma, no te esperes para comentar esta profecía al pueblo de Israel, porque cuando ellos estudian la estructura del Beis Hamikdash, dice Dios, yo lo considero como si en este momento están construyendo. En palabras del Medrash dice Hashem, no por el hecho que mis hijos están en el exilio, mi casa va a estar destruida. Cuando ellos se ocupan en el tema del templo, cuando ellos estudian el detalle, yo lo considero como si están participando en su construcción. Con eso dicho, vemos la importancia de estudiar sobre el Beis Hamikdash, porque cuando nosotros lo estudiamos, Dios lo considera como si estamos construyendo. Cuando decimos que Dios lo considera como si estamos construyendo, de esto se entiende que cuando nosotros estudiamos sobre el Beis Hamikdash, no es solo que estamos recordando el Beis Hamikdash que tuvimos, y tampoco estamos diciendo que recibimos el mismo pago como si fuera que estamos construyendo el Beis Hamikdash, sino que realmente en el momento que nosotros estudiamos el tema del Beis Hamikdash, estamos participando en su construcción. Y estamos haciendo lo mejor de nuestra parte para cumplir lo que nos pide Dios, Ve'osu li mikdash, háganme un mikdash. Esta es la forma que hoy en día nosotros podemos participar en esta mitzvah. Mencionamos que el Medrash compara esto con el estudio sobre los korbanos.
que cuando estudiamos sobre el Korban es como si traemos el Korban, no dice que es como el shar, que es como el pago que uno recibe como cuando trae un Korban. Tampoco dice que es como la capará, el perdón que recibe, que cuando uno hace un pecado, entonces hay que traer un Korban para pedir el perdón de Dios, para recibir la capará. Tampoco estamos diciendo que recibe la misma capará, sino como dice el Medrash, es como si uno se está ocupando en ese momento, como si fuera que está trayendo el Korban. Y lo mismo es con la construcción, es como si está participando con la construcción. En los Korbanot tenemos la halajá que cada día debemos de decir los Korbanot cada mañana, siendo que no podemos traer el Korban Tamid y los demás Korbanot hasta que tengamos el Beit HaMikdash, decimos, estudiamos los Korbanot. Hay halajot de cómo uno lo tiene que decir que se compara con la forma que uno trae el Korban. Por ejemplo, decirlo en la mañana porque la mañana es el tiempo que se trae ese Korban. Hay diferentes partes que se dicen parados, porque cuando uno trae el Korban se dice parado. O si hablamos del Korban Pesach, si uno ve en el Sidur, dice decirlo después de Mincha, porque Mincha es comparado con el Tomid Shel Bein Arbayim, que se traía antes del Korban Pesach. Hay mucho detalle de la forma, de cómo decimos, estudiamos el Korban, que tiene que ver con la forma que lo traían en el Beis HaMikdash, porque realmente se considera en ese momento como si fuera que estamos trayendo el Korban. Y lo mismo es con el estudio del Beis HaMikdash. Cuando nosotros lo estudiamos, estamos participando en su construcción. Como el Alter Rebbe trae en el Likutei Torah, y así viene en Hilchos Talmud Torah. Hoy en día uno puede pensar que no es tan importante estudiar sobre los Korbanos. Si damos preferencia a qué estudiar, aparentemente uno puede pensar primero estudiar lo que aplica y después estudiar lo que hoy en día no tenemos, como los Korbanos y el Beis HaMikdash. Dice el Alter Rebbe, no, al revés, hay más importancia estudiar sobre el Beis HaMikdash. Tenemos más motivo por qué estudiarlo cuando no lo tenemos. ¿Por qué? Porque siendo que no lo podemos cumplir actualmente trayendo el Korban, por lo menos lo debemos de cumplir estudiándolo, que Dios lo considera como si lo estamos trayendo. Y el Alter Rebbe trae algo muy interesante, que cada mitzvah tiene machshava, dibur y maise. Hay el pensamiento de la mitzvah, hay el hablar de la mitzvah y hay la acción de la mitzvah. El machshava del Korban es la tefila, Aveidah Shebelev. El rezo, que es como si uno está trayendo el Korban, eso es el machshava, el pensamiento del Korban. El dibur, el hablar del Korban, sería el estudio del Korban. Y el maise, la acción, es traer el Korban al Beis HaMikdash, traer el animal al Beis HaMikdash. Cuando no tenemos el maise, entonces el machshava y el dibur, el pensar y el hablar, se considera un tema completo. Porque la acción no lo podemos hacer, hacemos lo máximo de nuestra parte, y el pensamiento y el hablar del Korban, el machshava y el dibur, se considera como traer el Korban, hicimos lo máximo de nuestra parte, y es como si lo estamos sacrificando en ese momento. Similar a eso, es también con el tema de tshuva, o geirus, un converso hoy en día, que normalmente el converso para hacer tshuva, tienen que traer también un Korban. Tshuva es el arrepentimiento, que uno se arrepiente de lo que no ha hecho correctamente. También toma la decisión mejorar sus acciones. Pero si uno transgredió algo de la Torah, entonces también tiene que traer un Korban. Entonces hoy en día uno se puede arrepentir, puede tomar la buena decisión, pero ¿qué hace con el Korban? ¿No hay tshuva hoy en día? Dicen los Jajamim, no. Con el mismo tshuva, aún sin el Korban, se le considera un tshuva completo. Y lo mismo es con geiros. Geiros debe de ser con mila, tvila y Korban. Hoy en día hay la mikve, hay el bris, pero no hay el Korban. Entonces el converso no se considera hoy en día. Sí se considera. Con el milo y el tvilo, siendo que no hay Korban, es como un tema completo, y el geiros es geiros. Y la tshuva es tshuva. Y lo mismo es con el Korban. Y con la construcción del Beis HaMikdash.
que Dios lo considera como si estamos construyendo, hoy en día es la forma que nosotros podemos cumplir la mitzvah de Basel y Mikdosh. Ay, pero realmente hay que llevar piedras y ir con martillos y traer las herramientas para construir y empezar a construir en la montaña. No se traen los martillos en la montaña como vamos a ver en los Hilchos Beis Abchiro, pero hay que construir. Entonces, ¿qué vale nuestro estudio? Siendo que no podemos construir, no tenemos el maíz, no tenemos la acción. El estudiar, el involucrarse en la construcción, siendo que Dios lo considera como si nos estamos involucrando en la construcción del Beis Hamikdash, es la forma de cumplir la mitzvah de Be'osul Mikdash. Es la forma de cumplir la mitzvah de construir un Beis Hamikdash para Hashem. Y con esto vamos a entender el posuk que trae el Rambam, empezando Hilchis Aveida, el Sefer Aveida. Shoalu shloim Yerushalayim yishloyo yavoich. De Tehillim, capítulo Kuf Beis. Shoalu shloim Yerushalayim nos está diciendo que debemos de preguntar sobre la paz de Jerusalén. La Gemara, cuando habla que hay que tener un zeicher, que hay que tener un recuerdo de Jerusalén, que eso aplica en algunos halachas, la Gemara trae otro posuk. Tzioni deirish ein la. Que Zion, Jerusalén, no tiene el quien lo recuerda. El Rambam en sus halachas de Beis Abchiro, del Beis Hamikdash, del Sefer Aveida, no trae el posuk que nos habla del recuerdo de Jerusalén, sino Shalu Shloim Yerushalayim. Pidan, busquen, pregunten la paz de Jerusalén, con pregunta y respuesta e involucración en forma presente. No en el pasado, busquen ahora la paz de Jerusalén. Porque cuando uno estudia los halachas de Sefer Aveida, no solo está recordando el Beis Hamikdash. Y no solo eso, no solo se está preparando para un futuro, sino en ese momento se está involucrando en la construcción. Él se está involucrando en el tema de Aveida. Y por eso el Rambam trae el pasuk de Shalu Shloim Yerushalayim, que en forma presente nos estamos involucrando en el tema de Aveida y en la construcción del Beis Hamikdash. Con esto vamos a entender también por qué estudiar sobre el segundo Beis Hamikdash, Hilchos Beis Abchiro, que mucho detalle viene del segundo Beis Hamikdash, cuando el tercer Beis Hamikdash va a ser diferente, va a tener más detalles que a lo mejor hoy en día no se entiende. Y vamos a requerir que Dios, cuando venga el Mashiach, nos muestre, nos indique cómo hacer esos detalles del Beis Hamikdash. Entonces, ¿qué valor tiene el estudio hoy en día si cuando viene el Mashiach, esos detalles que no conocemos, igual Dios nos los va a revelar? Pues ya nos puede revelar todo. O también sabiendo que el Beis Hamikdash viene del cielo, ¿qué nos ayuda hoy la involucración y tratar de saber cada detalle cómo construir el Beis Hamikdash, si cuando viene el Mashiach igual Dios nos va a tener que indicar cómo hacerlo? Y el Rebbe explica algo muy interesante. El Rebbe explica por qué estudiar sobre el Beis Hamikdash es hacer lo que podemos de nuestra parte, involucrarnos en la construcción. Es cierto que el Beis Hamikdash, el tercer Beis Hamikdash, traen los Jajamim que va a bajar del cielo. Dios nos va a indicar cómo construirlo. Pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro para construir. Con esto vamos a entender también la importancia de estudiar los Hilchos Beis Abchiro y el Mishnayos de Maseches Midas. Aunque realmente en el tercer Beis Hamikdash van a haber cambios, van a haber diferencias. Entonces, ¿por qué estudiar sobre el Beis Hamikdash, que mucho del detalle viene del segundo Beis Hamikdash, si cuando va a venir el tercer Beis Hamikdash van a haber cambios? Esto es una pregunta que tiene el Tosfos Yom Tov sobre el Rambam en su Akdome, en el Mishnayos, que habla de la importancia de estudiar sobre el Beis Hamikdash. Pregunta el Tosfos Yom Tov, si igual van a haber cambios, entonces ¿por qué nosotros tenemos que estudiar los halachas? Dios igual nos va a tener que revelar cómo hacerlo cuando viene el Mashiach. Explica el Tosfos Yom Tov, porque igual, siendo que hay partes que podemos estudiar del segundo Beis Hamikdash, cómo hacerlo cuando venga el Mashiach, nosotros tenemos que hacer nuestra parte en esa construcción.
Entonces hay que estudiar también los temas del segundo Beis Hamikdash, porque así podemos aprender de allá lo máximo que nosotros podemos llegar a entender cómo construirlo en el tercer Beis Hamikdash. Nosotros tenemos que ponerle nuestra parte. Pregunta el Rebbe, pero si igual Dios no los va a tener que revelar, entonces, ¿por qué estudiar sobre el segundo Beis Hamikdash? Y tratar de llegar a lo máximo que nosotros podemos llegar a entender cómo hacerlo en el tercer Beis Hamikdash, si igual vamos a tener que llegar a una revelación cuando venga el Moshiach, cuando va a estar Moshe y Aaron con nosotros y nos van a comentar cómo hacer las cosas. ¿Por qué ponernos a estudiar sobre el segundo Beis Hamikdash si igual nos van a tener que revelar unos detalles del cielo? Entonces ya que nos revelen todo. Dice el Rebbe, la mitzvah de Va'asu li Mikdash, la mitzvah eterna que nosotros debemos de involucrarnos en construir un Beis Hamikdash para Hashem, no se quita por el hecho que el Beis Hamikdash bajará del cielo o que Dios nos va a revelar cómo construir diferentes partes del Beis Hamikdash. Sobre nosotros queda todavía la obligación de hacerlo nuestro para participar en la construcción. El hecho que viene del cielo o que Dios nos va a revelar unos detalles no quita de nuestra obligación de involucrarnos en la construcción del Beis Hamikdash. Ahora vamos a hacer una cuenta. No sé si algunos de ustedes son arquitectos. Si vamos a construir una casa, un edificio, en este caso el Beis Hamikdash, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para construir? Antes de traer las piedras y los ladrillos, hay un paso antes. Hay que hacer los planes. ¿Qué función va a tener esta casa? ¿Qué medidas va a tener? ¿Qué tamaño va a ser? Eso viene antes de la construcción. Es el primer paso para construir. Entonces, si tenemos que construir el Beis Hamikdash, Va'asu li Mikdash, entonces antes de poner las piedras, antes de empezar a construir, tenemos que empezar a hacer los planes. Y eso sí podemos hacer hoy en día. Podemos tomar el Rambam, podemos tomar el Mishnah Yismidis, podemos tratar de estudiar el Yehezkel. Y esto es nuestra participación en la mitzvah de Va'asu li Mikdash. Entonces, cuando decimos que nosotros nos debemos de involucrar en la construcción del Beis Hamikdash, estudiando, también estamos haciendo nuestra parte, nuestra participación en la mitzvah de Va'asu li Mikdash, comenzando con lo que nosotros podemos hacer ahora, estudiar, planear, hacer los planes, prepararnos para la construcción, que en el momento que llegue el Moshiach no vamos a perder ni un minuto, inmediatamente vamos a poder empezar a construir y el Beis Hamikdash no se va a anular su construcción aún un momento. Ahora estamos involucrados en su construcción, estudiándolo y preparándonos. Llegando el Moshiach, inmediatamente vamos a poder cumplir con su construcción. Entonces, otra vez, hoy estudiando es nuestra participación en la mitzvah de Va'asu li Mikdash. El Rebbe también agrega un detalle más. Entonces ahora estamos preparando, nos estamos involucrando en la construcción del tercer Beis Hamikdash. El tercer Beis Hamikdash tiene un detalle muy importante. Tiene la involucración de Dios. Mikdash Hashem Keinenu Yodecho. Entonces, en nuestra preparación, en nuestro Keilu Bebinyon Nohim Oiskim, en nuestra involucración en construir el tercer Beis Hamikdash, necesitamos ese toque, las manos de Dios, en ese estudio, en esa preparación, en esa construcción. Y dice el Rebbe, eso lo llevamos también en nuestro estudio. ¿Qué dice Dios? Cuando ustedes lo estudian, Bebinyon no atem oiskim, entonces nos estamos involucrando en su construcción, estamos participando con la mitzvah de Va'asu li Mikdash. Ein binyoni chorev, mi casa no está destruida, es como si el Beis Hamikdash está presente en este momento. Y dice el Rebbe, hay un tercer detalle, maile ani aleyem, yo lo considero como si están construyendo. Si nosotros solos estuviéramos estudiando, no tendría una función como la construcción. Pero cuando Dios lo considera
construcción, ahí el estudio es construir. Entonces, ¿qué le da la importancia a nuestro estudio que se considere como si estamos construyendo? Lo que Dios lo considera. Entonces tenemos también la involucración de Dios en nuestra construcción, limudo que viñono en nuestro estudio, tenemos también la involucración de Dios que lo considera como si lo estamos construyendo. Con eso dicho, vemos la importancia de estudiar sobre temas del Beis Hamikdash y especialmente en los Bein HaMetzorim, en el tiempo conectado con el Hurban del Beis Hamikdash, más se demanda el estudio sobre los temas del Beis Hamikdash para debilitar el tema del Hurban, para debilitar el Golus. Cuando nosotros estudiamos, estamos participando en la construcción, estamos quitando el tema de Golus, estamos quitando el tema de Hurban y así participando y trayendo Geula al mundo, trayendo la construcción del Beis Hamikdash. Y esto va a traer desde el Keilu Bibinyana Atemeiskim, de como si fuera, como si estamos cumpliendo con la construcción del Beis Hamikdash, que se construya realmente el Beis Hamikdash con la llegada del Moshiach, Bimheiro Biomeinu Amin. Entonces vamos a vernos con los próximos videos, vamos a involucrarnos en el estudio de los halachos del Beis Hamikdash y así participaremos en su construcción y traigamos la Geule Teikef Umiyad Mamish now.